Buenos días, hermanos. Me da un gusto verlos por la gracia del Señor, que estamos reunidos para aprender. Hoy me voy a sentir algo extraño porque tengo este oído sumamente tapado. Entonces, pareciera que si alzo la voz es como para yo mismo escucharme. Me siento como desbalanceado, un estudio tapado. Pero eso no es impedimento para escuchar y venir a escuchar la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos y vamos a continuar con la cadena de oro. Hemos estudiado la predestinación, hemos estudiado el llamado y hoy vamos a ver la justificación. Cuando yo era niño, me acuerdo, porque este tema lo hemos hablado desde otros ángulos en cuanto a doctrina, y durante la semana yo le decía, Señor, ¿cómo puedo yo impartir a los hermanos de una manera distinta el tema de la justificación? Entonces me acordé que cuando yo era niño, más pequeño que Nathan, mi hijo, cuando vi las películas por primera vez, la serie de Indiana Jones, ¿los han visto? Aquel arqueólogo. Ok. A mí eso me fascinó. No sé, estaría de 5 añitos, me fascinó. Al punto que a partir de ese momento yo comenzaba a indagar todo lo que era el mundo de la arqueología. Y yo le decía a mi papá y a mi mamá, cuando yo sea grande, yo quiero ser arqueólogo. Me cautivaba a mí, hermanos, me fascinaba la idea con descubrir un tesoro escondido. En Venezuela, en mi biblioteca, vamos a decirlo así, original, tengo series de libros que yo hacía a mi papá comprarle, porque me gustaba ese mundo. Y esa idea de encontrar un tesoro escondido, de cómo hombres se sumergían bajo las tierras o bajo de piedras para encontrar esos tesoros. Me fascinaba la idea de que un arqueólogo, tras años incansables de búsqueda, podían encontrar eso valioso. Sí, cubierto de polvo, olvidado en las profundidades de la tierra. Me fascinaba en ver cómo el arqueólogo, con paciencia y dedicación, comenzaba ese delicado proceso de restauración, quitando capa de tierra, suciedad, para volver a traer, a exhibir esa pieza de valor. Como decía John Stott en su libro Entre dos mundos, la tarea mía como predicador es literalmente, decía él, estar entre dos mundos, el mundo bíblico y el mundo contemporáneo. Él decía que el predicador tiene que estar capacitado en unir ambos mundos para que el mensaje de la Escritura tenga un significado relevante para la iglesia. Y es por eso que en esta mañana quiero presentarle a ustedes un bosquejo sencillo, aplicativo. Quiero presentarles un bosquejo metafórico. Todo el mensaje es un mensaje metafórico. A través de este bosquejo no usual del que hago, quiero expresar conceptos teológicos, pero de una manera visual en sus mentes, más comprensible para la iglesia. Pido al Señor que nos podamos concentrar, que nos podamos conectar para guardar lo que la palabra nos habla en el versículo 30, pero no solamente para llenar nuestras mentes de información, sino para aplicar. Entonces voy a usar esta herramienta de la metáfora para ilustrar verdades profundas que sean accesibles a nuestro entendimiento. Como ustedes pueden ver en Romanos capítulo 8, versículo 30, se ve la cadena de oro. Vamos a meditar en la justificación.
Lo único, voy a decirlo así, en concepto, para refrescar sus mentes, ya muchos lo saben. ¿Qué significa justificación? Bueno, en la palabra original del griego es un término judicial que pertenece estrictamente al campo de la ciencia forense y se refiere a un veredicto legal que una persona se hace justo ante la ley, o mejor dicho, en palabras más cómodas y sencillas, justificación es igual a restauración. ¿Ok? El Señor nos justifica, restaura lo que se había roto. Habiendo dicho eso, vamos entonces a ver nuestro bosquejo. Ahorita vamos a leer por el contexto que está en este bloque del 28 al 30, pero vamos a ver nuestro bosquejo metafórico que le he puesto el arqueólogo de nuestra justificación. Y hay 3 puntos: descubrir, restaurar y exponer. Esa es la columna vertebral del bosquejo metafórico. ¿Qué es lo que va a hacer con esta descripción visual en nuestras mentes que nos va a edificar? Es que el arqueólogo descubre, restaura y expone. Vamos a leer Romanos 8 del 28 al 30, orar e iniciamos. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La cadena de oro. Y a los que predestinó, a este mismo grupo los llamó, con ese llamado eficaz que aprendimos la semana pasada. Pero a los que llamó, a este mismo grupo, ¿qué hace? Los justificó, está en pasado. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Oremos. Señor, en esta mañana te pedimos que tu palabra sea expuesta de una manera clara, eficiente y aplicativa para todos nosotros. Comenzando con mi persona, estoy predicando tu palabra, pero que soy el primero entre mis hermanos sentado para escuchar atentamente lo que tú hoy nos vienes a decir. Donde nos vienes a consolar, pero también examinarnos y exhortarnos de lo que vamos a aprender o ampliar de una manera mucho más claro lo que nos enseñas con la justificación. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, recuerden, todo el mensaje es metafórico. Hay un significado doble. Es un arqueólogo. ¿Quién es? Es alguien que con pasión, dedicación, busca desenterrar lo que el tiempo ha enterrado, lo que la historia ha cubierto, lo que el mundo ha olvidado. ¿Qué es lo que es un teólogo, un arqueólogo? Es su trabajo que no es limitado a descubrir objetos antiguos, sino también que cuando el objeto es encontrado, ese objeto revela la historia que está detrás de ese objeto. Rescata memorias, pero también da una nueva vida a lo que parecía que estaba perdido.
El gran arqueólogo. Primer punto, el descubrir. Un solo versículo por cada punto, para que vean en la metáfora la conexión con la palabra de Dios. Acompáñame todos a leer solamente el versículo 10 de Lucas 19. Lucas 19, por favor, versículo 10. ¿Lo tenemos? Lucas 19, 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así como un arqueólogo se adentra en la tierra, en las cuevas, remueve los escombros, el polvo, Dios se adentra en nuestras vidas, conoce la profundidad de nuestro ser, conoce aquellas partes cuando nos halla, aquellas cosas que hemos ocultado, que fueron enterradas bajo el pecado, bajo la culpa, bajo el dolor. Fuimos objetos perdidos. Nadie se acordaba de nosotros. Llenos de la culpa, del polvo, del olvido, sumergidos en nuestros pecados. El Señor, el gran arqueólogo, entra, nos encuentra. Lucas 19:10 dice que Él vino a buscar lo que se había perdido. Y mientras el arqueólogo halla aquello que estaba perdido, el arqueólogo comienza a mover con cuidado, sabiendo que lo que va a rescatar es frágil, pero al mismo tiempo valioso. Valioso no en el sentido del concepto humano. Valioso porque fuimos creados imagen de Dios, como dice Génesis 1:27. Aunque sabemos que después de la caída, la palabra en Génesis 5:3 dice que Set fue conforme a la imagen de su padre Adán. Lo original éramos a imagen de Dios. Pero este tesoro se desfiguró, se enturbeció por el pecado y fue perdido en la oscuridad de las tinieblas, a semejanza de Adán. Pero el arqueólogo, cuando encuentra aquello que es frágil pero valioso, allí observamos la importancia de aquello de lo que se había perdido, de aquello de lo que se había dañado en Génesis 5:3. Por eso viene el arqueólogo a buscar eso valioso. Pero aún así, Dios se mueve en nuestras vidas cuando lo encuentra, aquello frágil, pero valioso. El Señor viene con una ternura divina. En su gracia salvífica, en su amor que nos rescata, en su amor por las ovejas perdidas, Él a los suyos, Él no viene como un destructor. Él viene como un restaurador, que es lo que significa justificación. ¿Qué es justificación? Restaurar. Él a sus ovejas, a lo que se había perdido, viene a restaurar, no a destruir. No viene a juzgar,
No viene a condenar, vino a sanar y a redimir, como dice Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Lo tiene en sus manos y con su ternura divina, aquello que es frágil, pone su mirada. Pone su mirada no como lo que el pecado nos ha hecho. Pone su mirada como el tesoro que fuimos creados para hacer. Atención, no estoy hablando de evangelio de prosperidad o de autosuperación. Estoy hablando de restauración de acuerdo al objetivo principal para que fuimos hechos. En su mirada omnisciente, que todo lo sabe, nos ve a la imagen del segundo Adán. Nos ve destruidos, sí, pero nos ve a imagen de lo que íbamos a hacer en el segundo Adán. Eso lleva al arqueólogo a restaurar. La ternura del arqueólogo, cuando estamos en sus manos, no hace toques rústicos, no es invasivo a partir el jarrón, el vaso. El Señor es delicado cuando encuentra ese jarrón roto. El arqueólogo es suave en su tacto, en el manejo cuando estamos en sus manos. Nos toca ese artefacto que está con cicatrices del pecado. Cicatrices de dolor, cicatrices rotos por el olvido, por el abandono. Como dice el Salmo 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Su tacto suave, Él ve, Él siente, Él valora cada rasgo de lo que está detrás, cada historia de ese artefacto perdido en el tiempo. El Señor es consciente del maltrato que ha tenido ese jarrón. Porque Él sabe que ser abandonados tiene consecuencias. Fuimos abandonados porque fuimos perdidos. El arqueólogo sabe que lo que ha encontrado no es solamente algo antiguo, es un tesoro. Y ese tesoro tiene un propósito, tiene un significado. Tiene un propósito, tiene un significado. Pero cuando ya estamos en las manos, cuando el arqueólogo encuentra ese tesoro y lo ve así como está olvidado, fracturado, y sabe que detrás de eso hay esa historia que lo llevó a estar en esa posición, pero se goza porque está en sus manos, lo encontró. Y ahora el arqueólogo viene a hacer su segunda función. Comienza a restaurarlo. Y para la restauración uso de base el libro de Joel, capítulo 2. ¿Me acompañan?
Joel, capítulo 2, versículo 25. Les voy a dar la versión NTV, la nueva traducción viviente, para que entiendan el punto elemental por qué uso este versículo para aquel objeto que ha sido perdido, pero que ahora ha sido encontrado y que ahora viene el proceso de la restauración. Joel 2.25. Ustedes lo tienen en su Reina Valera, pero miren lo que dice en la NTV. El Señor dice, le decía Israel, les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón, el saltamontes, la langosta y la oruga que había acabado con el alimento de Israel por la apostasía. Luego, ¿qué dice en la NTV? Fui yo quien envió ese ejército. ¿Cuál? El del pulgón, el del saltamontes, el de la langosta y el de la oruga. Por causa del desvío de Israel, Israel había sido puesto en el olvido. Fui yo quien envió ese gran ejército. Un ejército destructor en contra de ustedes. Pero ¿cómo comienza el versículo 25 ahí? Comenzando. El Señor dice, les devolveré. El Señor permitió que hubieran sido puestos al olvido para que entendieran las consecuencias de ser olvidados por el pecado. Pero el Señor les iba a devolver lo que perdieron. El arqueólogo, cuando encuentra ese artefacto perdido en el tiempo, roto, dañado, lo tiene en sus manos y se goza porque sabe que fue olvidado por consecuencias de nosotros. Ahora el Señor le va a devolver lo que se había perdido. En esta segunda función, el arqueólogo nos toma como estábamos. Repito. El arqueólogo nos toma, nos agarra, nos abraza como estábamos, rotos. Pero el arqueólogo tiene la intención de revelarnos, de sanarnos, de cuidarnos, de llevarnos a la justificación. Dicho de otra manera, llevarnos a la restauración. Porque ese artefacto que se había perdido es valioso, único e irreemplazable. ¿Valioso en qué sentido? Valioso no porque exista en nosotros un mérito alguno. Somos valiosos porque su gracia nos vistió de valor. Y su misericordia nos elevó del polvo, donde merecíamos estar. Somos valiosos porque Él nos amó primero. Somos únicos también. No somos copias de copias. Somos únicos porque fuimos restaurados a la imagen del segundo Adán. No nos dejó en la primera imagen, roto. Somos únicos porque somos distinguibles unos a otros. Somos distinguibles incluso de la demás creación de los animales. Incluso aún más, somos distinguibles
incluso de las huestes celestiales. La estructura original del jarrón, ¿cuál era? A imagen de Dios. Ni los ángeles ni los animales tienen esa singularidad que tú tienes. No hablo de ser únicos como el mundo lo define, que creen que ser único es porque tengo habilidades o logros y me hace único. Yo hablo de que eres único porque eres portador por la pura gracia de la imagen de Cristo. Eres único porque no eres como el mundo. Efesios es muy claro. Eres único porque no eres como el mundo, porque el mundo piensa que son buenos, mejores o superiores. Tú eres único porque reconoces que solamente Dios es bueno. Eres único porque reconoces que Dios es perfecto. Eres único porque solo Dios es superior, porque Él es el creador, el arquitecto, el gran arqueólogo. Nuestra singularidad incluso no reside en nuestra propia naturaleza, sino en el hecho que fuimos restaurados con un fin, no para brillar a mis propias expensas. Hemos sido restaurados para reflejar la gloria y el amor de Dios de una manera irrepetible, único en cada uno. Somos irreemplazables, porque aunque Dios ha creado a la humanidad vasta, grande, diversa, cada uno tiene un propósito singular, no igual con otro. Cada uno tiene un propósito singular en su plan eterno. Cada jarrón, cada vaso, tiene una única historia en sus dones. Incluso es único en su tipo de relación con Dios. Nuestra irreemplacibilidad no está basado en nuestra capacidad nuevamente, sino en el hecho de que Dios ha decidido conocernos. ¿No? Y se comienza así el versículo 29 de Romanos 8. Dios ha decidido conocernos, predestinarnos, llamarnos y justificarnos. Nadie, hermanos, puede ocupar el espacio que Dios ha diseñado para cada uno de sus jarrones. En Cristo nuestra irreemplazabilidad se revela aún más cuando la palabra nos muestra que somos parte de su cuerpo. Dice así: no todos somos cabeza, no todos somos pies. En el cuerpo de Cristo, cada miembro de su cuerpo cumple una función específica, pero también indispensable. Volvamos otra vez para recordar Joel 2:25. El Señor le dijo a Israel: les devolveré lo que perdieron por causa del juicio que fue el pulgón, el saltamontes, la langosta y la oruga. Pero recuerden que fui yo quien envió ese gran ejército destructor. Pero se los envié para restaurarlos, para que entendieran lo que es vivir fuera de la voluntad de Dios. Cuando el gran arqueólogo nos encuentra, entonces no se detiene solo en hallarnos, ¿verdad?
Su misión continúa en la restauración, devolviendo ese objeto a su gloria original. La gloria no es nuestra, la gloria es de Él. El gran arqueólogo no se limita a limpiar por encimita la superficie del jarrón. Él escudriña cada rincón, removiendo no solo las impurezas visibles, porque sí, se ve cuando Dios transforma y restaura. En la santificación nos apartamos de lo malo, pero el gran arqueólogo, esa restauración que se ve visible comienza con aquello que es profundo, invisible, interno, que está incrustado en nuestro más profundo deseo. Cada grieta que tiene el jarrón, recuerden, porque el ser perdidos tiene consecuencias. Y recibimos moretones y recibimos grietas. Y todos tenemos historias de lo que es vivir apartados y en el olvido. Cada grieta, cada fragmento perdido, el gran arqueólogo comienza a restaurarlo. No solo para que el objeto recupere la belleza, no, pero también para que recupere su función. Su función. Cada fractura es soldada con el oro de su amor. Y se convierte en un testimonio. Ese jarrón comienza luego entonces a anunciar lo que hace el arqueólogo, las fallas que tenía, las vuelve a unir. La restauración que hace el arqueólogo es total, total. Esto no significa que el arqueólogo nos hace mejores versiones de nosotros, no. Nos hace nuevas creaciones. Como dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces no es solamente una restauración externa y podridos por dentro. Es una transformación interna. Y para que exista esa transformación interna, hay una reconfiguración, hay un cableado que es distinto para poder ser redirigidos hacia el propósito por el cual fuimos creados. La palabra dice que éramos simiente de Adán, pero ahora somos simiente de Cristo. O sea que cambia esa naturaleza corrompida para poder entonces comenzar a amar y a buscar lo que solamente Él podía reconfigurar, redirigir, porque Él pone en nosotros el querer y el hacer. Hay personas que hacen lo que hacen por obligación religiosa y otra cosa es hacer porque amo hacer lo que quiero hacer para el Señor. Lo que estaba perdido es encontrado. Lo que estaba roto es sanado. Y lo que estaba muerto es vivificado. ¿Cuál fue la primera función? Hallarnos. Y nos halló para luego restaurarnos. Pero ahí no termina. Luego que el arqueólogo restaura, la última parte que hace el arqueólogo es restaura no para esconderlo, sino para exhibirlo. Esa es la última función del arqueólogo.
Y en esta pues vamos a hacer una sinopsis, o dicho de otra manera, un preámbulo o un resumen de lo que trata la exhibición, que es el último paso de la cadena de oro. ¿Cuál es la última? Pero lo que vamos a hacer es solamente un resumen como apertura, que es nuestro, para ir aterrizando el avión, para arrancar la siguiente semana con exhibición. Acompáñame con este texto. En el libro de Mateo, capítulo 5. Porque acá como vamos a comenzar a entrar en la conclusión con el inicio de lo que viene la siguiente semana, el final de la cadena de oro, la exhibición del tesoro. Mateo 5, versículo 16. ¿Lo tenemos? Mateo 5, versículo 16. Para que vean en la metáfora los pasos que hace el arqueólogo y luego la última instancia de lo que hace con lo que encontró y lo que estaba roto y luego que lo restaura. ¿Lo tenemos? Mateo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz. ¿Dónde? Delante de los hombres. Para que los hombres vean vuestras buenas obras. Pero el crédito no es tuyo. Es para que vean las buenas obras del arqueólogo y glorifiquen al gran maestro, a vuestro Padre que está en los cielos. Una vez que el arqueólogo ha terminado su trabajo, el objeto es restaurado, es puesto en exhibición. No para ser adorado, cuidado. Por eso digo, no estamos en el evangelio de la prosperidad y la autosuperación. Es exhibido no para ser adorado como un artefacto antiguo. Acá viene la función. Es exhibido para que el jarrón, que estaba olvidado, roto, pero ahora restaurado, para que el jarrón cuente una historia. Su historia. ¿De dónde te sacaron? ¿De dónde vienes? Lo que has pasado, las vergüenzas que estabas, lo desnudo que estabas. Entonces no es para ser adorado, es exhibido para contar una historia. También para ser testigo de un tiempo y de una cultura. ¿Qué quiere decir, hermano, con esto? En otras palabras, este objeto exhibido anuncia las maravillas de Dios. Pero desde tu historia particular. De cómo te encontró el arqueólogo. ¿Cómo te restauró? ¿Qué hizo el Señor? ¿Cómo te dolió la restauración? Porque duele. Dar testimonio. Incluso, aunque tú puedes llegar a pensar que has nacido en este mundo por accidente o por error de tus padres, Dios el soberano en su perfecta voluntad nos enseña que nadie nace fuera de la voluntad de Dios, nadie nace por error, nadie nace por accidente. Desde el momento de la concepción, los millones de espermas en un tiempo específico de la historia, el Señor decretó
que tú tenías que nacer. Dicen muchos, es que si yo hubiera nacido en los tiempos de Moisés, hubiera visto cómo abre Moisés el mar rojo, qué hermoso estar con las sandalias y la túnica. A mí me pasó varias veces ese tipo de pensamiento. No, hermanos. Naciste en el momento exacto, preciso, fuera del error, por un propósito que Dios tiene contigo. Naciste en el tiempo y en la cultura, en el país, en la familia que Él quiso que fueras. Todo. ¿Cómo comienza el versículo 28 de Romanos 8? Todo. Para los que son escogidos o aman a Dios. Todo, ¿qué cosa? Todo nos ayuda para bien. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois, dice la palabra, linaje, primeramente, escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido, o sea que el Señor lo adquirió, lo conquistó, lo ganó para Él. Pero acá viene la función, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde? De las tinieblas a su bendita luz admirable. Cada restauración, cada jarrón que se ha vuelto un nuevo jarrón, que es exhibida, se debe de convertir en un mensaje viviente, en un faro que ilumina la verdad y adorna el Evangelio. Porque debe demostrar al mundo, vean el compromiso, porque deben demostrar al mundo que las manos del arqueólogo, del alfarero, todo lo que está perdido puede ser encontrado. Todo lo que está roto puede ser sanado. Hermanos, hermanas, nadie está demasiado perdido para decir, Dios sí no puedo ser encontrado. Nadie está más allá del alcance de la gracia de Dios. Nadie está más allá del alcance de la gracia, del amor, de la bondad y de la misericordia del gran arqueólogo. Estamos hablando de la justificación. Para concluir, a través de esta metáfora del arqueólogo, donde ¿qué es lo que hace el arqueólogo? Encuentra, restaura y exhibe. He querido mostrar la justificación redentora de nuestro Dios, pero antes de terminar, viene una exhortación. ¿Están listos? ¿Escuché que no? No, sí. No, bromeo. Viene una exhortación con una pregunta. ¿Estás siendo exhibido por Dios? ¿Qué estás exhibiendo? Tu historia, tu tiempo, tu cultura, tu contexto, ¿está anunciando las maravillas de Dios? Veamos, último texto, en la conclusión exhortativa. Segunda de Timoteo, capítulo 2, hermanos. Mientras que están buscando segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20, que retumba esta pregunta. ¿Estás siendo exhibido por Dios? ¿Estás anunciando las maravillas de Dios? Segunda de Timoteo,
capítulo 2, versículo 20 y 21. Amén. Mire lo que dice Pablo. Pero en una casa grande, lo que está haciendo acá Pablo, acá es una metáfora también, lo que hace Pablo acá. ¿Ok? Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino que también hay, ¿qué cosa? ¿Utensilios de qué? De madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. 21. Así que, atención, si alguno se limpia de estas cosas, estamos nosotros en proceso de santificación. Nos falta, ¿verdad? Bueno, así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿qué dice? Mira la hermosura que dice. Será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Eso me genera otra pregunta. ¿Tú quieres ser un utensilio de honra o de deshonra? Y si no estamos haciendo cosas honrosas porque nos falta santificación, hoy es el momento. No mañana, ni más tarde. De pedir perdón, pedirle al Señor que nos ayude, nos dé fuerzas como el búfalo, que nos dé y nos haga volar como las águilas. Ustedes saben que las águilas, ¿cómo renuevan sus fuerzas? ¿Han escuchado usted lo que ocurre en el reino animal con lo que pasa con las águilas? Las águilas tienen, por así decirlo, una vida, pero que a la mitad de la vida busca esa restauración. Y lo que hace la águila es que se va al pico más alto, el lugar más desolado, y estando allí, comienza con su pico a arrancarse las plumas, las uñas, y de último, se comienza a dar contra la piedra o roca y se saca el pico. ¿Por qué busca el pico más alto o más escondido? Porque queda en un estado vulnerable, pero necesario para renovar sus fuerzas. Por eso dice la palabra, renovar sus fuerzas como las águilas. ¿Y qué hace? Bueno, le crece nuevo pelaje, nuevas uñas, nuevo pico, y puede entonces vivir ese tiempo que el Señor estableció en el reino animal con las águilas. La restauración, el proceso, duele. Pero el Señor lo hace porque nos ama. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Este pasaje de 2 de Timoteo es una metáfora de los vasos de honra para enseñar que debemos de vivir de una manera santa. Si soy santo o estoy buscando crecer en la santidad, Dios te va a usar. Repito, si buscamos las cosas santas, Dios nos va a usar. ¿Cómo nos va a usar? Para exhibir, no tu grandeza, la gloria de Él en tu vida. Y que todo el crédito es de ¿quién? De Él y para Él. Que Él sea glorificado en nosotros. Y cuando nosotros vemos, como dijo Juan, que nosotros menguamos, pero que nuestra debilidad Él se perfecciona, que dijo Juan el Bautista, nosotros nos gozamos. Porque lo contrario a esto es que si entonces yo soy un vaso de deshonra, lo que exhibo, ¿qué es? Deshonra, y que el nombre del Señor sea blasfemado.
¿Cómo ocurre? ¿Está siendo exhibido por Dios? Mira que te mando que te esfuerces. No en buscar salvación, no, en santidad. ¿Quieres ser usado por Dios? Santifícate con la ayuda del Espíritu. Y esto va a exhibir la grandeza del gran y único arqueólogo, Dios. Por medio del único medio que esto puede ser posible, ¿de qué estamos hablando? De la justificación. Somos justificados por la obra y por medio de Cristo, nuestro amado Salvador. Oremos. Te damos las gracias, Señor, en esta tarde, donde hemos podido meditar a través de esta metáfora el consuelo, la garantía, la seguridad que estamos en tus manos y dónde nos has sacado. El amor debe de brotar por cada poro nuestro. Debemos de amarte, como dice la palabra, con toda nuestra mente, fuerzas y alma, porque queremos exhibir en medio de la oscuridad quién eres tú, Señor. Tu palabra nos dice que nos has hecho embajadores del reino de los cielos. Anunciar las misericordias de Dios. Ayúdanos, Señor. Ponnos el querer como el hacer y buscar lo santo para tu gloria. Y que nos vayamos meditando en lo que hemos aprendido. Del entender por qué se conoce Romanos 8:30 como la cadena de oro. Y que la siguiente semana podamos sumergirnos en lo que tú haces con la exhibición total de jarrones de barro. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.